Cada fin de semana, frente al computador, se sientan dos niños llenos de emoción. Hay que estar atentos, hay mucho que aprender. Las lecciones divinas para vivir en su querer. Solecitos amados por Jesús, solecitos brillando con su luz, solecitos con alma de santitos, haciendo sus actitos unidos a Jesús. La poderosa reina de toda la creación asistirá gozosa también a la lección. Hay que estar atento, hay mucho que aprender. Son lecciones divinas para vivir en su querer. Solecitos amados por Jesús, solecitos brillando con su luz, solecitos con alma de santitos, haciendo sus santitos unidos a Jesús. Solecitos amados por Jesús, solecitos brillando con su luz, solecitos con alma de santitos, haciendo sus santitos unidos a Jesús. Hola, solecitos, ¿cómo están los solecitos? Bien. Bueno, los que están acá y los que van a poder entrar más adelante. Vamos a fundirnos en Jesús como todos los sábados y para iniciar lo que hoy Jesús quiere compartirnos. ¿Estamos? A ver, Luis Fernando, Gersain, abramos las cámaras para vernos. Laura. A ver, les doy eso. Muy bien, Laurita. Vamos, Luis Fernando, su hermanito. Muy bien. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Ven a pensar en mis pensamientos. Jesús, te amo. Ven a mirar en mis ojos. Jesús, te amo. Ven a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo. Ven a hablar en mi boca. Jesús, te amo. Ven a moverte en mis movimientos. Jesús, te amo. Ven a respirar, a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo. Ven a hacer todos mis actos en mí. Yo te doy mi voluntad y dame a cambio la tuya. Muy bien. Bueno, ya nos revestimos de Jesús y todos nuestros actos se los damos en manos de nuestra Madre Santísima para que ella de sus manos a Jesús. Nos quedamos en el corazón de ella y dando ya el pase a Carlita, que por aquí está Carlita. Vamos a ver dónde está. Ya está Carlita, ya está Carlita. Muy Hola, bien. mis niños. ¿Cómo están, chiquitines? ¿Muy bien? ¿Listos para comenzar? ¿Sí? Sí. Ahora comenzamos tempranito también, porque así Jesús le gusta que los niños estemos tempranitos para conocer sus lecciones divinas, lecciones de amor y lecciones que también tienen que ver con las lecciones pasadas, mis niños, porque anteriormente hemos hablado de la creación del hombre y cómo Dios nos creó a todos en Adán, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora vamos a ver una lección que se llama el sufrimiento querido por Dios y el sufrimiento no querido por Dios. Porque hay un sufrimiento que Dios sí quiere, por algo Jesús murió en la cruz. Pero hay un sufrimiento que Dios no quiere. Así que vamos a estar atentos
¿Cuál es el sufrimiento que Dios no quiere para decirle no a ese sufrimiento y el sufrimiento que sí Dios quiere para tomarlo con amor, ese sufrimiento? ¿Sale, mis niños? Bueno, pues vamos a compartir la lección de ahora. Aquí. El sufrimiento querido y no querido por Dios. La obediencia a Dios, el sufrimiento no querido por Dios, la desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? La obediencia a Dios es el sufrimiento querido por Dios. ¿A quién le cuesta obedecer? Muchas veces nos cuesta obedecer, ¿verdad? Pues igual, así le pasó a Adán. Pero vamos viendo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán, dice, mientras estuvo en el paraíso terrenal, sí vivió el reino del supremo querer y conoció todos los conocimientos de Dios de lo que le pertenecía al reino que poseía. Todo lo conocía. Imagínense, Adán tenía ese conocimiento que Dios le había dado de lo que Dios era, así que no podía reprobar la prueba que iba a pasar. Era una prueba de fidelidad y de amor. Vamos viendo la siguiente. Bueno, entonces Adán, niños, en el paraíso, se alimentaba del árbol de la vida. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que había dos árboles? El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Con cuál fruto se alimentaba Adán antes de que cayera en el pecado? ¿Con cuál fruto se alimentaba? Con el árbol de la vida, exactamente, con el fruto del árbol de la vida. ¿Y el árbol de la vida en dónde estaba? En el interior de Adán, aquí adentro. Adentro, en su interior, vivía Jesús mismo, vivía el fruto de la vida divina que es la vida de Jesús reinante. Y de ese fruto se alimentaba en el interior Adán. Entonces, aquí viene la prueba, niños, la prueba. Dios le da una orden a Adán. ¿Cuál es la orden que le da a Adán? No comas del árbol de la voluntad humana. No comas de ese fruto. Fue el único sacrificio que le pidió a Adán, privarse de ese pecado. Imagínense, si papá Dios te dice, no comas del fruto del pecado, no desobedezcas, ¿qué vas a hacer tú? Ese va a ser un sacrificio, no desobedecer. Pero cuando el niño cuando el niño obedece a sus papás, el niño siente un gran amor y siente que los frutos de la obediencia. Por eso, papá Dios le dijo a Adán que no comiera de ese árbol, de este árbol todo torcido. Miren, este es el árbol del bien y del mal. Y le dijo, no comas de los frutos de ese árbol. Pero ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó, mis niños? Adán tenía que pasar la prueba de la fidelidad. Tenía que pasar esa prueba de la fidelidad y del amor a Dios, ya que Dios le había dado todo en préstamo y ahora quería otorgarle todos sus bienes divinos. Por eso, estos frutos de este árbol que papá Dios le dijo que no comiera, ahora tenía que ser probado en la fidelidad de su amor, en esa obediencia, mis niños, en esa obediencia. ¿Y qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Adán obedeció o no obedeció a papá Dios? ¿Sí obedeció o no obedeció? A ver, hagan así si creen que sí obedeció y hagan así si creen que no obedeció. Claro, así es. Bueno, Ricardo dice que sí obedeció a Adán. Ricardo dice que sí. Exacto, es no obedeció. Muy Es bien. que no entendí lo que dijo, aquí pasa una moto. Bueno, hay que estar atentos, bien. Gersain dijo muy bien, no obedeció a Adán. Es decir,
no pasó la prueba, pero más que eso, no tomó el sufrimiento querido por Dios, porque el sufrimiento querido por Dios es obedecer, aunque nosotros muchas veces sintamos en nuestro corazón que queremos desobedecer. Sin embargo, tenía que pasar la prueba de fidelidad a Dios y de su amor. Es por esto que nuestro Padre Dios permitió que Eva, engañada por la serpiente, le diera a Adán el fruto de la voluntad humana. Y este fruto, ¿cuál era? ¿Cuál era el fruto? El pecado, niños, el pecado, la desobediencia y la soberbia. Esto fue desobediencia y soberbia. Imagínense, chiquitines. Estos fueron los frutos del árbol del bien y del mal, el que le decía papá Dios a Adán que no comiera, porque la serpiente que estaba en ese árbol le había dicho a Eva que si ellos comían del fruto del árbol de la voluntad humana, iban a ser como Dios. Esto es una gran mentira, porque nosotros no podemos ser como Dios, sino que Como si no estamos fundidos en la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa que podemos ser pequeños dioses, pero solo con la voluntad de Dios. Sin ella no somos nada. Entonces, niños, tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ser engañados también así. Entonces, niños, que si esto, muchas veces el maligno nos engaña de esa manera. Nos engaña diciéndonos mentiras, pensando que nosotros vamos a tener una vida llena de amor y de fidelidad y llena de una vida llena de cosas en la tierra, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la única fidelidad que tengamos es a Él, porque Él es la única felicidad que podemos tener. Por eso, niños, nunca se dejen engañar por la serpiente. Adán cayó y no pasó la prueba. Comió del fruto prohibido y a partir de ahí vino otro tipo de sufrimiento. Las consecuencias de haber decidido no amar a Dios. Fíjense, no amar a Dios. En cuanto salió de la vida divina, de ese paraíso interior que él tenía, porque Jesús, este Dios que tenía y que poseía aquí adentro de Adán, ¿se acuerdan? Todo lo que Dios había puesto dentro de Adán se pierde, todo. De tal manera que Dios quita esa vida divina que Adán poseía dentro y se queda desnudo de la gracia, desnudo de la luz de Dios. En cuanto salió de la vida divina de su paraíso interior, ya no tenía acceso al árbol de la vida, ya no tenía acceso al árbol del fruto de la voluntad de Dios. Y fíjense aquí qué pasó. Puso un ángel con espada de fuego para que no tomaran del fruto más valioso de la divina voluntad, porque había desobedecido. ¿Por qué? Porque papá Dios tenía que cuidar, papá Dios tenía que cuidar de ese árbol, que es el árbol de Dios. Y no lo puede tomar nadie que esté tomando del fruto del árbol de la voluntad humana. Nadie. Tenemos que vivir en la voluntad divina para tomar el fruto de la vida. Entonces, mis chiquitos, sucede lo siguiente. Cuando Adán cae, fue una gran tristeza para el hombre porque siente la ausencia de Dios en su corazón. Siente la gran tristeza en su corazón y su vida se oscureció. Ya no encontraba la luz. Quería encontrar a Dios dentro de su interior y ya no podía. ¿Por qué? Porque sentía ese vacío de Dios. Y ahora viene el verdadero sufrimiento que viene de la ausencia de Dios.
un sufrimiento no querido por Dios, porque Dios no quería eso para el hombre. Dios no quería esa ausencia de Dios en su alma. Ya no podía reparar todo lo que había causado que él hubiera caído en ese mal. Ya no podía reparar. Por eso vienen todos los males que vienen, es a causa de esa caída. Y porque nosotros seguimos optando comer del árbol de la voluntad humana. Esto fue un gran dolor para Dios, un gran dolor para el hombre, al darse cuenta, Adán, que ya no podía tener a Dios en su corazón reinante. Por eso, ¿cuál es este sufrimiento entonces? Ya supimos cuál es el sufrimiento no querido por Dios, pero ahora tenemos que saber cuál es el sufrimiento querido por Dios. ¿Cuál es? La obediencia en todo, mis niños. La obediencia en todo, en el cumplimiento de hacer vida el acto continuo. ¿Cuál es el sufrimiento no querido por Dios? El que decide apartarse de Dios y vive en la oscuridad sin tomar un rumbo de su vida. ¿Cuál sufrimiento quieres vivir? ¿La obediencia? ¿Obedecer en todo a Dios aunque nos cueste? ¿O el sufrimiento de hacer lo que tú quieres y sentir ese vacío dentro de tu corazón? ¿Cuál es? ¿Cuál quieres, mi niño? Levante la mano el que quiere el sufrimiento querido por Dios. ¿Quién quiere vivir ese sufrimiento, aunque nos cueste obedecer? Yo también. Muy bien. Muy bien. Quiero. Muy bien, Ricardo, Laurita. Qué hermoso. Yo también quiero vivir ese sufrimiento, aunque nos cueste. Por eso, es el sufrimiento que vamos a aceptar. El querido por Dios, que es la obediencia en todo a papá, diciéndole siempre fiel. Y sobre todo darle el te amo en todos los actos, dándonos siempre a Dios. Porque el sufrimiento no querido por Dios, esa soberbia y desobediencia, todo lo deshace. Se vuelve un desastre, una gran tristeza. Nos apartamos de el amor de Dios. Por eso, mis niños, es tan importante empezar a entender que el sufrimiento es importante. Sí, pero solo el querido por Dios. Si yo opto por no amar a Dios, pues entonces Jesús va a decir, es el sufrimiento que tú quisiste, pero yo no quiero ese sufrimiento para ti. Vuelve a mi voluntad y serás feliz. Así que, niños, a obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos, su santa y divina voluntad, conociéndola, amándola siempre, diciendo siempre, fiat. Muy bien, chiquitines, esta es la lección de ahora. Ahora vámonos con Mamita Santísima, Jesús, que acompañan a Solecita María. Hola solecitos, ¿cómo estamos todos? Muy contentos después de haber escuchado esta hermosa enseñanza que nos ha dado nuestro Jesús. Una enseñanza más, un conocimiento más. ¿Quién quiere aceptar ese sufrimiento querido por Dios? Yo lo quiero, yo también lo quiero. Yo quiero todo lo que Jesús quiera darme y yo sé que ustedes también quieren aceptarlo, ¿verdad? Pues bueno, vamos ahora a pasar a otra recordatorio, a otra lección también que quiere darnos nuestro amado Jesús en este libro de cielo que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro amado Jesús. Mira, este libro se titula Vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mi amor. Jesús quiere que nosotros volvamos a Él, que volvamos nuestro corazón al corazón de Jesús, que volvamos a su divina voluntad, que volvamos a ese punto donde Él nos había pensado, cuando nos pensó, nos diseñó para ese plan divino que tenía para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar y a poner mucha atención. Bueno, pues hoy Jesús quiere recordarnos que la voluntad es un don hermoso que nos ha dado Dios. Es algo hermoso, precioso que nosotros debemos valorar y atesorar. Nuestra voluntad es algo muy importante y valioso.
siempre y cuando esa voluntad humana esté unida a la voluntad divina. Voluntad humana y voluntad divina, tal cual lo había hecho cuando diseñó a Adán, cuando lo creó y cuando lo pensó. Así, unida su voluntad, la voluntad de Adán, unida a la voluntad de Dios. Y entonces todo lo hermoso y bello que tenía Adán salía de Dios. Ellos estaban cubiertos por una luz hermosa y sus respiros, sus latidos, todo lo que de Adán salía era divino, porque la divina voluntad estaba en Adán, actuando. Y así quiere Jesús y Mamita María que nosotros también estemos, que nosotros vivamos con nuestro corazón lleno y palpitante de esa divina voluntad, que la divina voluntad sea nuestra vida y que sea lo que nos mueva. Entonces recordemos esta enseñanza importante de Jesús. Qué bonito y qué bueno es nuestra voluntad cuando está unida a la de Dios. ¿Ok? Vamos a ver entonces, nos decía Sol Carlita, que Dios había permitido que la serpiente pues engañara a Eva, ¿verdad? Que fuera tentado Adán para probar qué tanto de verdad era fiel a Dios, para probar su amor y para probar su fidelidad. Y así también lo permite Papito Dios en nosotros, porque Él quiere que nosotros le probemos qué tanta fidelidad le tenemos a Él. Todo lo que Papá Dios permite es para nuestro bien, para ayudarnos a crecer en su amor. Entonces, nosotros también nos vemos continuamente pues tentados por por el maligno, ¿verdad? Nos vemos tentados a veces durante el día porque Papá Dios quiere también ponernos a prueba a nosotros. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Nosotros vamos a querer el sufrimiento no querido por Dios? Este es el sufrimiento no querido por Dios, que es pues todas las obras del maligno. Aquí vemos que los frutos del árbol pues que es del sufrimiento no querido por Dios, es la soberbia y es la mentira, ¿verdad? Cuando la desobediencia, la soberbia y todo esto trae frutos, pues unos frutos muy malos, unas consecuencias que nos afectan, como es el miedo, como también tenemos por acá, mira, otro fruto que es hijo de este árbol malo, que es la violencia, y todas estas cosas nos van apartando de Dios. La envidia, el egoísmo, mira cuántas cosas hay en este árbol que nos hacen sufrir, pero un sufrimiento que no es el que Dios quiere para nosotros. Y también tenemos aquí el materialismo y tantas cosas que nos presenta el mundo que nos hace sufrir, pero de un sufrimiento que no quiere Dios para nosotros, porque todo esto nos aleja de Dios. Y Él no quiere que estemos alejados, apartados de Él. Nosotros también tenemos que pasar esa prueba y tenemos que tomar esa decisión. Papá Dios nos deja libres para decidir qué queremos entre el sufrimiento que no es querido por Dios o el sufrimiento querido por Dios. Aquí tenemos a un niño que él está pensando, ¿qué es lo que yo quiero? ¿El sufrimiento querido por Dios o el no querido por Dios? Y aquí vemos otros niños que cuando ellos se deciden por este sufrimiento, pues hay muchos sentimientos de tristeza, de enojo, de frustración, de cansancio, de rabia, ¿verdad? Y aquí tenemos en esta imagen un niño que él está pues siendo tentado por esta serpiente, está siendo tentado por el maligno y le está aconsejando que no haga lo que debe hacer, que no haga, que no cumpla con esas obligaciones que él debe hacer. Pero él sabe perfectamente bien que debe obedecer. Él debe obedecer a todo lo que debe cumplir. Entonces ahí está siendo tentado, ¿verdad? Y así como este niño,
nosotros también durante algunos momentos en el día podemos tener estas tentaciones, pero entonces nosotros debemos saber qué decidir y ahí Dios nos dé esa libertad para decidir, ¿ok? Vamos a ver ahora. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos, esta niña está pensando, porque fíjate que hace ratito decíamos, Papá Dios nos da ese libre albedrío para poder elegir qué es lo que más, qué es lo que quiero yo. Papito Dios, por supuesto que Él quiere que nosotros tengamos una vida completa en Él y con Él, y que estemos siempre, siempre, siempre recibiendo todo de Él, toda la vida de Él, ¿verdad? Pero nos deja en completa libertad de decidir entre el sufrimiento querido por Dios o el sufrimiento no querido por Dios. Entonces, nosotros debemos elegir el camino correcto hacia el sufrimiento que Dios quiere para mí, que es una vida plena y llena de Dios. Cuando nosotros llegamos a tomar una mala decisión y nos dejamos llevar por nuestra voluntad, porque es algo que nos presenta el mundo, es una tentación que nos viene del malo, pues entonces queremos hacer nuestra voluntad y es un camino incorrecto el que estamos tomando, porque nos estamos yendo hacia el sufrimiento que no es querido por Dios. Pero, mira, aquí tenemos un corazón, porque el amor de Dios es el que nos va a detener para no optar por el sufrimiento no querido por Dios. Cuando yo esté a punto de tomar una decisión de mi propia voluntad, el amor, el recuerdo del amor que Dios me tiene es lo que me va a frenar y me va a decir, alto, recuerda cuánto te ama Dios, recuerda cuánto te amo yo. Y entonces el amor me va a frenar, el amor me va a ayudar a recordarme que Dios me ama y que yo debo pasar todas las pruebas que Jesús permite en mí para demostrarle mi amor y mi fidelidad. Y así como tenemos aquí arriba la Santísima Trinidad, ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde lo alto viendo a todos sus hijitos, a todas sus criaturitas, a todos sus solecitos que quieren vivir en su voluntad. Ellos están viendo qué decisión van a tomar. Y qué alegría que nosotros podamos darle ese gozo a Dios de elegir siempre el camino correcto, de comprobarle que nosotros le amamos y le queremos con nuestros actos, aceptando siempre el sufrimiento que Dios permita y que quiera para nosotros. ¿Ok? Vamos a pasar ahora. Esto que tenemos aquí, mira. Esto que tenemos aquí es el sufrimiento querido por Dios. ¿Cómo es eso? Pues cuando yo llamo a la divina voluntad en todo, cuando yo elijo esa vida llena de Dios, cuando yo le digo, Jesús, yo quiero todo contigo, todo, aunque sea un dolor, aunque me cueste renunciar a mi voluntad, aunque me cueste decirle no a ese gusto que yo quería hacer, pero que sé que no lo quieres tú para mí. Entonces, yo voy a querer todo contigo. No importa, Jesús, que me duela. No importa que me cueste trabajo. Yo lo que quiero es darte la alegría y la felicidad de que he decidido una vida toda contigo. Mira, y aquí vienen los niños, también vienen papás, porque ellos han elegido el sufrimiento querido por Dios. Así como Mamita María. Mamita María vivió una vida plena, plena en Dios, ¿verdad? Sabemos que todo en María, en Mamá María, vivía la divina voluntad en ella. Ella hacía todos sus actos, eran unidos a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos a un niño, mira. Es un niño que está en diferentes momentos del día, pues viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere para él. Él ha elegido el sufrimiento querido por Dios.
Y a veces hay momentos en que sí se ha sentido triste, pero esa tristeza, ese sufrimiento, es un sufrimiento que Dios quiere para él porque le ayuda y porque va a crecer en amor a Dios. Entonces, qué felicidad y qué dicha que nosotros podamos optar siempre por este sufrimiento que Dios quiere para nosotros. Y bueno, pues ahora Jesús nos dice, recuerda, vamos a tomar en cuenta que nuestra voluntad es la que nos mueve a hacer cualquier cosa que hagamos, o también es la que nos mueve a no hacer lo que hacemos, ¿verdad? Lo que queremos hacer. Por ejemplo, si es algo malo, algo que no va de acuerdo a lo que Jesús quiere en mí, pues mi voluntad no lo va a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, vamos a considerar que nuestra voluntad, y esto es algo que ya habíamos visto anteriormente, que es como un carrito, es como un medio de transporte, como un vehículo que nos mueve a hacer todo lo que queremos hacer. Por ejemplo, aquí vemos, mira, cuando nosotros vamos a transportarnos de un lado a otro, pues el vehículo nos lleva de un lado a otro, ¿verdad? Entonces este niño dice, qué emoción y qué hermoso que mi vehículo sea movido por Dios, que mi vehículo sea movido por la divina voluntad. Pero ¿cómo va a ser eso? Para eso necesito tener un vehículo especial. Pues ese vehículo aerodinámico, celestial y divino nos los va a hacer Jesús, nos los va a construir Jesús. ¿Qué necesitamos? Necesitamos darle la parte de nuestro vehículo, que es nuestra voluntad. Y Dios nos dará su divina voluntad para poder formar un vehículo divino. Entonces, nosotros nos vamos a mover con este vehículo divino, que es la unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Y todo lo que yo haga, todos mis movimientos, todo lo que salga de mí, van a ser actos divinos, movidos por la divina voluntad. ¿Ok? Entonces, recordemos, mi voluntad con la voluntad de Dios forma este vehículo divino. ¿Ok? Que es una sola voluntad, porque todo lo que Dios quiera para mí, yo lo voy a querer. ¿Ok? Ahora vemos que entonces, ya con mi vehículo divino, pues entonces todos mis actos, todo lo que salga de mí, como decíamos, van a ser actos divinos. Y recordemos siempre, Jesús nos decía la sesión pasada, recuérdate siempre de llamar a mi voluntad. Húndete en mí y llama a mi voluntad para que todo lo que salga de ti sea mi misma vida, sean actos divinos, ¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a diferentes niños y niñas que se funden en Jesús, llaman a su voluntad y todo lo que hacen, por pequeño que sea, pues van a ser actos divinos, ¿ok? Y entonces así estaremos cumpliendo con el objetivo que Dios quiere para nosotros, que es darle vida a la divina voluntad. Y cumpliremos con ese diseño divino para el cual Dios nos creó. Y entonces, así elegiremos siempre, todos los días, el sufrimiento querido por Dios. ¿Ok, chiquitos? ¿Les gustó? ¿Les gustó el libro que nos ha presentado hoy Jesús? Y recordemos siempre lo que nos dice. Vuelvan a mí, vuelvan a mi corazón, vuelvan a mi amor, vuelvan a mi voluntad. Mira, así nos quiere tener Jesús, cerquita de Él. Y nosotros le vamos a decir a Jesús siempre fiat, si nos decidimos por vivir una vida llena de Él y con el sufrimiento que Él quiera para nosotros, así como este niño, llenos de Jesús, con un corazón invadido del amor de Jesús. Y entonces podremos ser, recordemos, sus hostias vivas, sus sagrarios vivientes, podemos ser tantos Jesús como nuestros actos, como los actos que nosotros hagamos en divina voluntad. Qué hermoso, ¿verdad, chicos?
Esto es hermoso. Recordemos la importancia de darle a Dios nuestra voluntad. Y ahora vamos a sacar nuestro trabajito. Tenemos dos, ¿ok? Tenemos dos. Aquí está el primero, que es nuestro laberinto. ¿Por qué? ¿Por qué un laberinto? Porque recordemos que Jesús nos da esa libertad de elegir entre el sufrimiento querido por Dios y el no querido por Dios. Y Jesús ha querido tomar un laberinto, porque cuando nosotros realizamos una actividad como esta, tenemos que tener toda nuestra atención puesta en el punto donde queremos llegar, que es en la salida. Aquí nuestro punto, el punto al que queremos llegar es a Dios, es a Jesús, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Jesús? Estate atento, pon atención, que todo lo que nuestros ojos, todo nuestro pensamiento, todos nuestros sentidos estén en Jesús, ¿ok? Entonces, aquí mira, por ejemplo, arriba tenemos a unos niños que ellos están abrazando el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida. Y así nosotros abrazamos el árbol de la vida porque queremos una vida llena de Jesús. Entonces, vamos ahora, si esa es tu decisión, si eso es lo que tú quieres, vamos a seguir este laberinto para llegar a Jesús y permanecer siempre con Él. Nos va a costar trabajo realizar este laberinto porque necesitamos nuestra atención y concentración en esto que estamos haciendo. Y así es la vida. Durante el día se pueden presentar diferentes obstáculos que a lo mejor nos van a hacer un poquito más difícil el camino para dirigirnos a Dios, pero nosotros sabemos que si estamos fundidos en Jesús y estamos en su voluntad, pues entonces es un sufrimiento que es querido por Dios y eso no nos debe distraer, no nos debe preocupar, porque el que todo lo hará en nosotros será Él. Solo nosotros necesitamos poner nuestra atención en Jesús, nuestro corazón en Jesús, nuestra vista en Jesús, todos mis sentidos en Jesús, darle mi voluntad y Él hará todo el resto. Ok, chicos, vamos entonces a realizar esta actividad poniendo nuestra atención en lo que estamos haciendo para llegar a nuestro objetivo, que es llegar a Jesús, llegar a su divina voluntad, entrar en Él. Mira, no es tan fácil esto, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús lo hace en nosotros. Ven, Jesús, a moverte en mis movimientos. Por acá. Muy bien, ¿cómo vamos, chiquitos? Aquí está. Hemos llegado a Jesús. Aquí estoy, Jesús, contigo. Y quiero una vida toda de ti, toda de tu voluntad. Quiero llenarme de ti. Quiero que vengas a vivir en mí. ¿Ok? Muy bien. Y aquí nos vamos a quedar con nuestro amado Jesús. Y lo vamos a cuidar todos nuestros actos, que nada de nosotros se nos escape, de que todo lo que haga Jesús nosotros lo hagamos. Y todo lo que Jesús quiera para nosotros, nosotros lo vamos a querer también. ¿Ok? Ahora vamos a pasar aquí a otro trabajito, mira. Aquí tenemos, recuerda, el proyecto divino. Nosotros somos ese proyecto divino que hemos sido diseñados para estar todos llenos de Dios, ¿verdad? En todos nuestros sentidos, en todo lo que nosotros somos, Dios nos ha creado con un amor infinito y ha puesto su sello de amor en cada parte de nosotros.
Así nosotros vamos ahorita a recordarlo. Qué importante es recordarlo. Jesús quiere que lo recordemos porque sabe que nosotros somos un poco difíciles de comprender, ¿verdad? Pero con el recordatorio de que hemos sido sellados con su amor, creados con todo lo de Él, pues entonces así nosotros debemos tenerlo bien presente. Mi vista, mi olfato, mi gusto, todo lo que soy lleva ese sello divino. Y yo quiero todo de ti, Jesús. Quiero todo de tu divina voluntad. Que tu divina voluntad sea mi respiro, que sea mi paso, que sean mis movimientos, que sean mis latidos. Toda una vida contigo. Aceptar y abrazar el sufrimiento querido por Dios. Qué feliz haremos a Dios. Qué feliz pondremos a Jesús, a Papito Dios, al Espíritu Santo, porque estaremos en ellos, en su amor, en su voluntad. Y nada nos puede apartar de ellos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo vamos, solecitos? Aquí yo ya voy casi terminando mis corazones, mis sellos de amor. Estoy sellando todo lo que yo soy con el amor de Dios. Con todo lo divino. Como nos decía Sol Carlita, nosotros podemos ser pequeños dioses, pero en la divina voluntad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso hemos sido diseñados así, con un proyecto divino, ¿verdad? Para tener todo lo de Dios. Pero qué importante es que nosotros pasemos esa prueba, chicos, ¿eh? Acuérdense que Adán ¿la pasó o no la pasó? No la pasó. ¿Nosotros queremos pasar las pruebas que nos ponga Papito Dios? Sí, sí queremos, ¿verdad que sí? Recordemos que no hay nada, absolutamente nada, que el maligno pueda hacer que Dios no se lo permita. ¿Ok? Entonces, si Dios lo permite, es para ayudarnos a crecer en su amor y mostrarles nuestra fidelidad y amor a Dios. Aquí está, chicos. Miren, aquí está mi trabajito desarrollado, en donde me recuerda que todo está sellado con el amor de Dios. Yo tengo el amor de Dios, quiero vivir con lo suyo, quiero que sus respiros sean los míos, quiero aceptar todo lo de Dios, abrazarlo, ¿ok? Para que de mis movimientos, de todo lo que haga, de mis respiros, de mis miradas, salga todo lo de Dios. Y entonces, así sea un sufrimiento, porque seguramente que si nos cuesta renunciar a esa voluntad que luego nos invita a hacer cosas que no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ahí viene el dolor y el sufrimiento, pero recordemos que eso es el sufrimiento querido por Dios. ¿Ok, chiquitos? Entonces, aquí tenemos nuestros dos trabajitos. Recordemos qué importante es estar siempre atentos, nuestra mirada, nuestra vista, todos nuestros sentidos en Jesús, nuestra mente, nuestra inteligencia, todo en Él, nuestra voluntad, todo en Él, ¿ok? Y Él nos irá ayudando a sobrellevar todos esos obstáculos que se nos interpongan, porque Él todo lo hará en nosotros. Si nosotros estamos dispuestos, si tenemos nuestra atención puesta en Él, si le damos nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra memoria. ¿Ok, chicos? Y aquí tenemos, recordando
que somos de Dios. De Él venimos y a Él vamos. Y todos debemos estar llenos de lo divino, el proyecto divino que Dios tenía para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces vamos a recordar qué importante es aceptar ese sufrimiento querido por Dios, ¿ok? Todo lo que Dios permita para nosotros, que Él no quiere, que es el sufrimiento que quiere que nosotros vivamos, pues es un acto de amor también de parte de Dios, y nosotros lo vamos a abrazar y lo vamos a aceptar con mucho, mucho amor, porque es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok, chiquitos? Pues entonces vamos ahora con Sol Carlita para que nos dé la oración y nuestra frase de la semana, y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios en su divina voluntad. Bye, chicos. Bendiciones. Hemos aprendido muchas cosas sobre el sufrimiento querido por Dios y el sufrimiento no querido por Dios. Sabemos muy bien que el sufrimiento querido por Dios viene en obedecer a nuestro Papá Dios, no comiendo del fruto de nuestra voluntad humana, que normalmente son aquellos caprichos que queremos nosotros, sino que siempre aprender a decir fiat. El sufrimiento querido por Dios es decirle a Jesús fiat para que nuestra voluntad se una a la de Él. Y el sufrimiento no querido por Dios es cuando nosotros cumplimos nuestros caprichos y después vienen pequeñas alegrías que después nos llevan a grandes tristezas. Y eso no lo quiere Jesús, porque Jesús quiere que estemos siempre alegres. En la pequeña pena, en el pequeño dolor de entregar nuestra voluntad, Dios nos dará abundantes alegrías. Así que, chiquitines, en esta lección que hemos aprendido, optemos por el sufrimiento querido por Dios, para no hacer más lo que nuestra voluntad humana quiere, sino unirla a la voluntad de Dios. Bueno, mis niños, pues vamos con la frase final y la oración final. Bien, ¿cuál va a ser nuestra frase de la semana? La frase de la semana es la que nuestra mamita Santísima y Luisa vivieron. Tanto Mamá Santísima como Luisa, ellas optaron por el sufrimiento querido por Dios, que es decir en todo momento, fiat. Así que vamos a decirle todos, Jesús, te amo y quiero sacrificar mi voluntad humana para vivir en la divina voluntad. Fiat. Jesús, te amo. Quiero sacrificar mi voluntad humana para vivir en la divina voluntad. Fiat. Bueno, mis niños, esta es nuestra frase de la semana. No se les olvide, sobre todo en esas situaciones difíciles, aprendamos a decir esta frase. Ahora vamos con la oración. Todos juntos, uniendo nuestras manos como nuestra mamita Santísima de Guadalupe. Así, todos en esta actitud de amor y de oración. Digamos todos, Madre del Cielo, enséñame a entregar mi voluntad constantemente con amor a mi Jesús. Yo sé que entregarla implica un sacrificio constante de no hacer mi propia voluntad. No quiero lastimar a Papá Dios, ni quiero despreciar todos los frutos del árbol de la vida, que son todos los bienes del cielo. Quiero vivir la voluntad divina en mi vida, porque teniendo este hermoso fruto, tendré siempre a mi Dios en mi corazón. Fiat, fiat, fiat. Bueno, mis niños, pues hemos hecho nuestra oración final. Y hoy Jesús quiere que aprendamos a vivir de la pequeña pena de no hacer más nuestra voluntad
sino la de Dios. Así que mis niños, siempre diciendo fiat. Bueno, pues con esto terminamos el día de ahora nuestra lección para vivirla toda la semana. No se les olvide, en las pequeñas penas están las grandes alegrías, porque ahí encontraremos a Jesús y a Mamita Santísima. Bueno, pues adiós mis chiquitines, hasta el siguiente sábado.